El siguiente programa es clasificación T, para mayores de 18 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. Damos inicio a Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Mi querido pueblo salvadoreño, la bendita nación salvadoreña, gracias por estar nuevamente con nosotros en un programa más de Café con Pan, aquí en Canal 67 de Televisión Nacional Directa, señal directa nacional. También nos pueden sintonizar en Cable Claro, Canal 67, Cable Tigo, Canal 67. Hoy, este día, vamos a conversar con el director ejecutivo de Acción Ciudadana, el licenciado Eduardo Escobar. Le damos la bienvenida al licenciado. Licenciado, bienvenido. Oh, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros y también hacer su tiempo, ¿verdad? Sabemos que a veces no tenemos mucho, pero siempre es un gusto tenerlo por acá. Licenciado Eduardo Escobar, usted es director, como decía mi colega, de Acción Ciudadana. Es una ONG, es una organización de la sociedad civil que para muchos suena, porque lo hemos visto en algunas entrevistas, en algunos medios, pero muchos no conocen qué es Acción Ciudadana. Y pues aprovechamos su visita y le preguntamos entonces la de rigor. ¿Qué es Acción Ciudadana? ¿A qué se dedican? ¿Cómo influyen en la vida nacional a través de la sociedad civil? Ya. Bueno, yo creo que es una importante pregunta para que los amigos que no saben o no conocen bien qué son las organizaciones de sociedad civil puedan entenderlo un poco mejor. Cuando hablamos de sociedad civil, en primer lugar estamos hablando de todos los que no somos miembros de partidos, los que no estamos dentro del Estado. Eso es, digamos, sociedad civil en términos generales. Pero dentro de la sociedad civil hay diversidad de agrupaciones. Pueden haber, digamos, asociaciones, fundaciones, pueden haber movimientos. O sea, sociedad civil es, digamos, hay una parte que está organizada. O sea, todos somos sociedad civil, los que no somos de partidos, como digo, pero hay una parte de sociedad civil que está organizada. Entonces hay que, digamos, hacer esa separación, porque cuando se dice a veces sociedad civil en general, se tiende inmediatamente a asociar con organizaciones, pero la sociedad civil no es solo organizaciones. O sea, hay una parte de sociedad civil que no está organizada, que somos todos. ¿O no? Exacto. Pero en este caso, por la pregunta, sí hay que referirnos a sociedad civil organizada, que son las organizaciones que son asociaciones, fundaciones sin fines de lucro, porque ese es un punto. O sea, las organizaciones de sociedad civil, como Acción Ciudadana, no buscan un lucro. O sea, ese es un primer punto. O sea, no es de que nosotros abrimos una oficina con ánimo de generar ganancia, como si lo hace una empresa, sino que las organizaciones de sociedad civil trabajan determinados temas, que ya podemos entrar a hablar de ellos, pero siempre dentro de ese ángulo. Entonces, digamos, resumiendo, es sociedad civil, hay sociedad civil organizada, que puede ser asociaciones, fundaciones, como Acción Ciudadana, que es una asociación sin fines de lucro que tiene su registro en el Ministerio de Gobernación, porque hay que decir eso, estamos legítima y legalmente constituidos y por lo tanto nosotros estamos obligados a rendir cuentas a las autoridades correspondientes. O sea, Acción Ciudadana, por ejemplo, entrega sus estados financieros a Gobernación. Estamos sujetos a auditorías, por ejemplo, de los cooperantes que apoyan las actividades de la organización. Entonces, Corte de cuentas no tiene nada que ver. Corte de cuentas no tiene nada que ver porque no recibimos fondos públicos. Entonces, digamos, las organizaciones, en esa explicación que doy, somos parte de sociedad civil, pero no somos toda la sociedad civil. Pero declaran, pagan impuestos de las donaciones que vienen. Estamos exentos de impuestos. La organización como tal. Pero anteriormente se hablaba de un 40% de todo lo que podía venir a las ONGs y asociaciones. Era la iniciativa del gobierno de la ley de agentes extranjeros. No se aprobó. O sea, y aquí tal vez aclarar algo. La organización como tal no paga impuestos porque no es una con fines de lucro. ¿Ya? Solo pagamos impuestos los empleados de la organización, pues, o sea, lo normal, la renta, si la organización compra una computadora, paga IVA, o sea,
pero digamos, renta no declara la organización y esto que usted mencionaba era la ley de agentes extranjeros que el gobierno intentó aprobar, pero que está en pausa en este momento. Ah, bueno, qué bueno. Cuando usted habla de la sociedad civil y que ustedes son parte de la sociedad civil, Acción Ciudadana, hoy está muy de moda el bloque de la sociedad civil y que es cierto que no son partidos políticos, pero allá hay políticos reconocidos dentro del bloque de la sociedad civil, como el caso del licenciado Ronald Umaña, sí, que viene con larga data de trayectoria política. Entonces, ¿qué diferencia hay entre el bloque de la sociedad civil y en sí la sociedad civil, las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil? Porque esto es más político. Yo siento que el bloque de la sociedad civil, que tanto se habla, es más político que lo que usted estaba mencionando. Claro, creo que también ahí es importante hacer algunos matices. Las organizaciones de sociedad civil sí trabajan temas políticos, porque el tema de transparencia, por ejemplo, ese es un tema político, no es un tema, digamos, etéreo, sino que es un tema de política. Sociedad civil trabaja en temas de rendición de cuentas, de que el gobierno rinda cuentas de lo que gasta, es un tema político. Lo que no hacen las organizaciones de sociedad civil es trabajar o involucrarse en vida partidaria, ¿sí? En otras palabras, usted no puede ser candidato a diputado, alcalde, presidente. Tendría que renunciar a la organización, separarme de ella y buscar una candidatura. O sea, a lo que voy yo es que las organizaciones como tal no tienen una finalidad político-partidaria. O sea, pero porque hay una ley que les inhibe, exacto. Hay una prohibición expresa de que una ONG no debe ser partidaria. Exacto, la ley de asociaciones y fundaciones establece, digamos, el marco. A no ser que usted renuncie. Claro, pero ya no sería la organización, sería yo. Calidad de persona. Exacto, exacto. O sea, dicho esto, no hay una prohibición para que personas que han participado de política partidaria puedan integrar las organizaciones, o sea, y viceversa, y de las organizaciones salgan para partidos políticos, pero eso, digamos, hay que tenerlo claro de que no una cosa invalida a la otra. O sea, estamos hablando que no hay que revolver el aceite con el agua, algo así. Claro, o sea... pero siempre y cuando que sea decisiones personales, perdón que le quite. Sí, no, claro. Pero decisiones personales, porque las organizaciones son las que no pueden, de la sociedad civil, sí, no pueden participar partidariamente. Como institución, o sea, como organización, como institución, no puede meterse en la vida partidaria. Pero cada uno de sus miembros sí puede, claro. Y no puede hablar a nombre de la en favor de un partido. El ciudadano puede hablar en favor de un partido. En contra tampoco de un partido. Depende en contra de qué actividad esto está hablando, porque nosotros monitoreamos la transparencia financiera de los partidos. ¿Acaso hay transparencia? ¿Acaso no hay una ley que prohíbe acceso a la transparencia hasta dentro de 7 años? O sea, no, por eso le digo, si, por ejemplo, nosotros le pedimos cuentas a un partido sobre sus ingresos, sobre sus gastos. ¿Tienen facultad para hacerlo? Sí. ¿Tiene facultad? Claro, claro. Si nosotros les pedimos el nombre de los financistas y no lo entregan, entonces nosotros sí tenemos el derecho de hacer el señalamiento público que este partido no es transparente porque no entrega la información. ¿Y cómo está actualmente esa transparencia de los donantes y contribuyentes y financistas de los partidos políticos? Bueno, en este caso nosotros venimos monitoreando a los partidos desde el 2016 para ver cómo... Para estas elecciones, porque hoy me imagino que se andan rebuscando para conseguir financiamiento para la campaña. Sí, no, pero creo que es importante dar este contexto de que desde 2016 nosotros venimos haciendo este monitoreo y lo que hemos encontrado en general es que el partido oficial, en el momento que es el partido oficial, no es transparente, no entrega la información. Eso sucedió con el partido FMLN, por ejemplo, que en su momento era gobierno, no entregaba su información financiera. Ahora está pasando de nuevo con nuevas ideas. ¿Y hasta la fecha el Frente ya rindió después de su mandato? Comenzó a rendir cuentas, pero desde que perdió el Ejecutivo y perdió poder en la Asamblea, el partido ha venido para abajo en términos de respuesta de su financiamiento. Entonces, pero quiero volver al punto. ¿Nosotros podemos hacer estos señalamientos como organizaciones contra un partido en específico? Claro, lo podemos hacer, ¿sí? Y eso está dentro de nuestro rol, porque nosotros monitoreamos, hacemos investigaciones sobre... Exacto, pero
lo que no sé quién de ustedes dos decía, no nos podemos involucrar en la vida partidaria, o sea, que la organización sea un bastión de apoyo a un partido político. Eduardo Escobar sí va. Eduardo Escobar lo puede hacer, pero ciudadano, tendría que retirarse de la asociación para no estar vinculando a la organización con un partido. Exacto. Y además de la fiscalización que ustedes hacen a los partidos políticos, ¿en qué otras instituciones o organizaciones ustedes tienen acceso? Nosotros medimos el tema siempre de transparencia de, digamos, el cumplimiento de la ley de acceso a la información. ¿Qué instituciones estatales tienen la información que la ley manda y que esté disponible a la ciudadanía, por ejemplo? ¿Y acaso no está eso vetado, pues que está hasta dentro de 7 años se va a saber? No, es que hay que explicar esa parte que usted menciona. Hay en la ley hay 3 tipos, en la ley de acceso a la información hay 3 tipos de información. Está la información pública, está la información reservada y está la información confidencial. En este caso, a la que usted hace referencia es una información que ha reservado el gobierno por razones muy cuestionables, pero que la ha reservado del acceso a la ciudadanía. Entonces es una información reservada por 7 años en algún caso. Pero nosotros lo que hacemos en la organización es monitorear aquella información que la ley dice que tiene que estar disponible para la ciudadanía en el portal de la institución. Pero lo más importante de esa información, acceso a la información, quizás son la adjudicación de proyectos, etcétera, etcétera, ¿va? No siempre, hay diferente información que puede ser de utilidad para la ciudadanía. O sea, obviamente esta es una información muy relevante, el tema del financiero, pero hay otro tipo de información, por decirles algo, yo quiero saber si esta institución presta este servicio, porque yo quiero acceder a ese servicio. Entonces, yo entro al portal y veo si esta institución, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el Ministerio o Migración apostilla o no documentos para el extranjero. Quiero ver en su portal si tiene ese servicio o quién lo presta. Entonces, por eso le digo, no solo es información financiera la más relevante. Pero la más importante. Es importante, pero... No siempre solo esa información. Exacto. Hay ciudadanía que necesita servicios. Yo tengo una curiosidad. ¿No debería ser esto lo más sano y lo más frecuente posible que un gobierno, sea el que sea del partido que sea, que maneja la cosa pública, debería tener todo transparentado en los portales, pues, de cada institución? No estar solicitando, sino que usted como ciudadano tiene el derecho, pienso yo. Esa es una buena pregunta. Le contesto en 2 partes. La primera, no toda la información, o sea, es imposible que toda la información que genera una institución estatal esté en el sitio web. O sea, porque hay una cantidad de información, por eso la ley... Que a veces ni es funcional para claro, los ciudadanos. Sí, claro, sí. pero la ley por eso determina la información mínima que debe de tener. ¿Ya? Entonces siempre va a haber necesidad de hacer una solicitud de información, porque no va a encontrar toda la información en su portal web, ¿ya? Esa es una pregunta. Es decir, no es malo que los ciudadanos soliciten la información, o sea, porque no va a estar todo arriba en el sitio web. Como usted dice, sería impracticable, o sea, no se podría. Pero, pasando a la otra parte de la pregunta, en un Estado democrático, lo que usted dice es la normalidad. Es decir, el gobierno tiene que rendir, tiene que informar a la ciudadanía. Una rendición de cuentas. Tiene que informar y poner a disposición toda la información de la gestión pública, ya sea de manera oficiosa, es decir, que esté en el portal y que ellos no tengan que solicitar, o que se le pida. Ese es un primer punto. Y lo otro, a rendir cuentas, es decir, a explicar las decisiones que se han tomado. Ya. Seguimos conversando después del corte comercial. Estimado televidente, no nos cambie aquí en su programa Café con Pan en Canal 67. Ya regresamos para seguir conversando con el licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Ya regresamos, no nos cambie. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan.
Gracias, amigo televidente, por continuar con nosotros aquí en su programa Café con Pan. Estamos conversando con el director ejecutivo de Acción Ciudadana, el licenciado Eduardo Escobar. Licenciado Eduardo Escobar, termine de responder la pregunta que se quedó brevemente. Okay, bueno. Me preguntaba usted el tema de si es normal o si debería ser la normalidad que esté la información disponible para la ciudadanía. Y yo le comentaba que en un Estado democrático esa es la normalidad, que un gobierno entregue información, la haga pública y rinda cuentas de su gestión. Licenciado, perdón, al final es dinero de todos. Es que ese es el punto. O sea, nosotros nombramos a los funcionarios para que administren la cosa pública, para que la gestionen, para que la dirijan. O sea que son nuestros empleados. Son nuestros empleados, y son nuestros recursos. Es correcto. O sea, el vehículo no es el vehículo del ministerio, es el vehículo de todos. ¿Ya? Entonces, por eso tienen que rendir cuentas de cómo hacen la gestión. Y con esto concluyo, y a esto quería llegar. Lastimosamente, este gobierno no es un gobierno transparente, no es un gobierno que rinda cuentas, no es un gobierno que entregue la información, lastimosamente digo, porque tiene un gran respaldo popular. Entonces debería de ser un gobierno más abierto a rendir cuentas, pero no lo hace. O sea, es un gobierno que no entrega información y los casos que usted ponía, reservas de 7 años de información que, si usted lee la ley de acceso, es información pública. Y que no le están entregando. Entonces ahí hay, digamos, una deficiencia de este gobierno y nosotros la hemos venido señalando con otras organizaciones, que no hay transparencia en el gobierno. Mire, pero también, perdón compañero, también yo he visto que reservan mucho dentro del ámbito judicial y usted que es abogado tal vez nos puede ilustrar un poco sobre esto, porque hay cosas que deberían ser públicas. Pero lo primero que ponen los jueces es reserva o la fiscalía pide reserva. ¿Es esto, tiene algún marco o es legal eso? Se puede reservar, en principio partamos, un juicio penal es un juicio público. ¿Ya? Es un juicio público. ¿Por qué? ¿Y los demás juicios, los civiles, los contenciosos administrativos? No, esos no tienen esa calidad. Son como privados, privados. Sí, son más del ámbito privado. ¿Por qué? Porque el delito no solo tiene como víctimas. O sea, obviamente la víctima es quien falleció por un atentado, a quien le robaron, etcétera, pero es la sociedad en su conjunto, la que sufre el delito. Entonces, por eso es que el proceso penal es público. Pero no porque sea público se puede, digamos, poner a disposición de la ciudadanía toda la información, porque puede, por ejemplo, no se puede dar la identidad de un testigo criteriado, por decir algo. Porque pone en riesgo. Porque lo pone en riesgo. Otro tipo de testigo. Entonces, hay cosas que se deben de reservar en un proceso penal que son razonables, son atendibles, y habría que ir viendo caso por caso. ¿Pero está pegado a la ley? Sí, se puede reservar o sea, pedir reserva, pero, como digo, habría que ver si se dan los supuestos para reservar el proceso penal, la información. Ya vamos a entrar al órgano judicial para que lo analicemos, para que usted nos ilustre. Pero terminando con en este caso con Acción Ciudadana, que es una ONG, es ONG, ¿verdad? Sí, es una organización no gubernamental. ¿Usted fue citado a las comisiones especiales que estaban investigando cuando no fue? Solo fueron citadas las ONGs que recibieron fondos públicos. ¿Ustedes nunca recibieron fondos públicos? Acción Ciudadana surgió en 2016 y desde esa fecha pues no ha recibido fondos estatales. Pero a veces se señalan estas organizaciones de que de esos fondos que vienen donados del exterior pueden financiar otras actividades que no son afín a lo que fue creado la organización. Eso es una falsedad de parte de afines al poder político, porque ese argumento nos lo decían antes desde los gobiernos del FMLN y nos lo dicen ahora desde el gobierno de Nuevas Ideas. El que esté siempre se trata de defender. Exacto, siempre trata de mancillar. Sí, porque a veces, no estoy diciendo que Acción Ciudadana, que a veces financia las marchas, estas marchas que salen y en eso protesta. Creo que es importante decirlo. La mayoría de organizaciones de sociedad civil trabajan con fondos de la cooperación que pagan actividades. Es decir, yo elaboro un proyecto, ¿sí?, como organización y se lo presento a X cooperante. Y le digo, mire cooperante, yo quiero hacer jornadas de capacitación, quiero hacer un monitoreo, quiero, etcétera. Las actividades dentro de lo que me puede financiar un cooperante. O sea, no voy a hacer una actividad partidaria,
¿sí? Sino que una actividad Precisamente no se lo va a, no lo va a financiar. no le va a aprobar Entonces, el proyecto. cooperante... Pero se puede disfrazar, licenciado. Vaya, por ejemplo, Sí. yo creo que ustedes hacen proyectos de medio ambiente, No, proyectos sociales. no. O sea, no hacen nada de eso. Nosotros monitoreo a las instituciones estatales. Ese es el rubro. Es de nosotros. Sí, hay otras que hacen actividades de medio ambiente, Correcto. actividades sociales, pero con lo que usted dice, se puede disfrazar. Aquí hay que decirle también a la ciudadanía. Yo les decía hace un momento que las organizaciones rendimos cuentas al Ministerio de Gobernación y también estamos sujetos a fuertes auditorías por parte de ¿quién? Del cooperante. Exacto. El cooperante Del que da el dinero, que da la plata. no le va a dar $1 sin control de qué resultado, hizo, contra sin resultado y sin para qué lo usó. Entonces yo no le puedo decir al cooperante, mire, yo voy a formar una escuela de formación política ciudadana para que puedan controlar, usar la ley de acceso a la información, por ejemplo, para que puedan pedirle rendición de cuentas a sus gobernantes. Y voy a aparecer, no, voy a financiar con estos, voy a poner $10,000, voy a financiar una marcha. Eso no se puede hacer. La mitad para una cosa y la mitad para No, otra. ¿por No qué? pueden Porque hacer. cuando llega el cooperante con su auditoría, y que son auditorías rigurosas. De verdad. Cosas de- ¿Por qué? Porque estamos hablando de que en la mayoría de casos hay fondos de otros gobiernos, ¿sí? Y que no lo van a estar regalando, no van a estar con fondos sin control. Entonces, a lo que voy yo es que eso que dice la gente del gobierno es falso, de que nosotros financiamos actividades contra el gobierno, contra el Estado. Eso es Bien, falso. pero eso siempre ha sido. Ustedes empezaron en 2016, Sí. pero hay otras organizaciones que han sido acusadas de lo mismo desde gobiernos anteriores de diferentes signos políticos. Claro, Y eso como que es una práctica al llegar al gobierno, eso creo que Yo es no un voy mecanismo de a, yo defensa. no voy a defender a todas las organizaciones de sociedad civil, porque sí, obviamente hay algunas que se crearon con fines políticos partidarios. O sea, yo no, tampoco voy a cerrar los ojos ante la realidad. Sí. Ya hay también ese tipo de organizaciones. ¿Con qué fondos funcionaban? Pues bueno, eso ya es Eran otro fondos tema. estatales, obviamente, ¿no? Algunos con fondos estatales, pero digamos, yo no quiero acusar a ninguna organización. Lo que yo quiero decir No, es ni que... nosotros, solamente Claro. que eso fue práctica Claro, común. pero digamos, hablando de Acción Ciudadana no ha recibido fondos estatales para su funcionamiento. Y nosotros sí estamos sujetos a una serie de controles por parte de las autoridades estatales, igual hasta en los bancos. O sea, el banco cuando entra una transferencia del cooperante, Con Muy toda la riguroso, ley que hay de sí. lavado de dinero y Exacto, todo o eso, sea, hay que entonces- cumplir ciertos estándares y requisitos. exacto, entonces las organizaciones las cumplimos, pues, y esto es solo ahí van los parte millones, de la lo que narrativa gubernamental de querer atacar a las organizaciones porque somos críticas de la falta de transparencia, la falta de rendición de cuentas que tienen. Y estas contribuciones, licenciado Eduardo Escobar, no de los organismos internacionales, de gobiernos extranjeros, no vienen en Bitcoin No, dólares. para nada. No, dólares. De- dólares. Son más. transferencias electrónicas que está, o sea, en el banco, por ejemplo, no nos pueden autorizar una transferencia si no tienen ellos el documento base de esa transferencia, que hay un convenio de cooperación. Pero el Bitcoin es una moneda de curso legal Sí, no, en pero el país. ningún cooperante la usa. O sea, no hay cooperación Aunque arriba de internacional. $5,000 en los bancos ya están, Sí. hay Sí, que informar claro. a No, la fiscalía, llaman a todo eso. fiscalía. Sí, no, pero digamos, las organizaciones no trabajamos con esta moneda. Ya, ¿y qué opina usted del Bitcoin? O sea, nosotros lo que hemos dicho es que obviamente hay nuevas tecnologías y avances en estos temas de los criptoactivos y que como sociedad pues tenemos que entrar y enfrentar estos cambios. Pero lo que nosotros hemos dicho es que no puede hacerse esto con fondos públicos. Ese es nuestro problema con este tema. Fondos públicos utilizados para promover ese tipo de No, criptoactivos. 5 centavos, ¿va? Si son varios millones. Entonces, ese es nuestro problema. Usar fondos públicos para esto cuando tenemos como país otras necesidades apremiantes, salud, educación, etcétera. Invertir toda esa cantidad de dinero y mal invertido en esto, ese es un primer problema. El segundo es, no hay rendición de cuentas en cómo se están usando estos fondos. O sea, quién compra el Bitcoin, qué se hace con este. Si ustedes se fijan, ya el presidente tiene meses de no decir a cómo está el Bitcoin, ni si ha comprado más, si ya los ha vendido, no sabemos nada. Entonces hay
oscuridad total sobre este tema. Ese es nuestro problema con el Bitcoin. Yo he visto que no ha subido 25.000 porque salen publicaciones internacionales. Yo realmente no sé, la última vez que lo vi hace como un mes no, estaba no 17.000. sé cómo está. No sé cómo está. Por ahí anda, no ha pasado de 25. Claro. Y esperaban un precio súper récord. Sí, en conclusión, nosotros, si se iba a adoptar también como una moneda de que se pudiera transar en el país. Es legal, o sea, es ley. No, pero si se iba a adoptar, que se adopte, pero no tenía que haber sido el Estado el que pusiera toda la plataforma, invirtiera fondos públicos en la utilización de esta moneda. O sea, ese es el problema. Y peor aún, sabiendo que no es un gobierno transparente, no es un gobierno que rinda cuentas, entonces no sabemos qué han hecho con ese dinero. O sea, no es transparente porque no rinde cuentas, ¿es correcto? Exacto, y no informa. Y la población tiene derecho a estar informada. Hay un derecho y hay una obligación de los funcionarios de rendir cuentas. Hablemos un poco, licenciado Eduardo Escobar, del sistema judicial. ¿Cómo está nuestro sistema judicial? ¿Cómo está actuando? Pero eso, nos responde, por favor. Antes vamos a ir a una pequeña pausa, no nos cambie. Recuerde que estamos en su entrevista Café con Pan. Y usted puede sintonizarnos en Canal 67, señal abierta, y Canal 67 en cable Tigo y Claro a nivel nacional. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Que nuestro programa es para que usted pueda formar criterios, se informe y pueda tomar las mejores decisiones en su vida. Bueno, seguimos acá en la entrevista con el licenciado Eduardo Escobar, quien es director de la organización de la sociedad civil, ONG, Acción Ciudadana. Continuamos, estaba una pregunta en el aire. Sí, era sobre la independencia del órgano judicial. Lastimosamente, al hacer una evaluación del funcionamiento del órgano judicial, vemos que hay un retroceso en materia de independencia a los diferentes niveles, en los diferentes niveles de la estructura judicial, comenzando por el órgano, digamos, cabeza de la judicatura, que estamos hablando de la Corte Suprema de Justicia. Recordemos el 1 de mayo de 2021 se dio un golpe de Estado por parte del Partido Nuevas Ideas, destituyendo a 5 magistrados legítimamente electos e imponiendo a 5 abogados para que fueran magistrados de Sala de lo Constitucional. Desde ahí comienza, digamos, la caída, y no digo que antes el órgano judicial estaba en buen estado y que era independiente, no estoy diciendo eso, pero a nivel de Corte Suprema se estaba configurando una relación un poco no subordinada de los magistrados con el poder político, porque eso es lo que siempre se tenía, era una subordinación o al menos una relación de no molestarse, ¿verdad? No molestas tú, no te molesto yo. Cuotas partidarias, eso sí, claro, por eso digo, o era subordinación o era no te molesto, no emito resoluciones que te molesten, ya, y la fiesta en paz. Pero estábamos en una transición donde desde la sala 2009-2018 se vio una separación entre el órgano judicial y el poder político. O sea, teníamos una sala de lo constitucional independiente. Pero no así una fiscalía, porque el fiscal siempre lo ponía... Pero ya estaba comenzando a mostrar signos de separación del poder político. Ya estaban procesando algunos funcionarios por corrupción, etcétera. Pero volviendo al órgano judicial, porque la fiscalía no es del órgano judicial, sino que es un auxiliar del órgano judicial. Pero, digamos, esa separación se rompió en 2021, el 1 de mayo, con ese golpe al órgano judicial, donde se impusieron a 5 abogados afines a Casa Presidencial. ¿Ya? Entonces, desde ahí ya comenzamos mal con el órgano judicial. Si desde la cabeza no hay independencia, no hay transparencia, no hay, digamos, apego a la Constitución, hacia abajo, pues poco lo podemos esperar, más teniendo en mente lo que pasó en septiembre de 2021, que fue la remoción de varios jueces bajo la acusación de que eran corruptos y que se iba a limpiar el órgano judicial. Yo me recuerdo que ahí no solo sino que por la edad.
pero bajo el argumento que eran corruptos. Ah, bueno. ¿Ya? El argumento era que el órgano judicial estaba corrompido, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a quitar a los jueces mayores de 60. Es correcto. ¿Sí? Como lo que viene hoy en diciembre, que todos los empleados públicos ¿Lo quitaron van a por quitar. corrupción o por edad? O sea, el origen de esto era, hay que depurar el órgano judicial. Ok. ¿Ya? Y entonces, ¿qué fue lo que tomaron como criterio? La edad, los años de servicio. Quitemos estos funcionarios bajo el argumento que estos son la manzana podrida, quitémoslos y pongamos un nuevo juez. Escuela, por decir algo. Que la escuela corrupta, pero igual, y aquí es donde no se sabe cuánta afinidad puedan tener la nueva plantilla de jueces con el partido Nuevas Ideas o con el presidente, o sea, no sabemos, ¿ya? Pero obviamente se han colocado personas que puedan tener alguna simpatía por el proyecto político. ¿Por qué digo esto? Porque si se pusieron jueces en materia penal, un juez que, digamos, sea independiente y que responda a la Constitución, mucho de lo que está pasando con el régimen de excepción ya lo hubiera declarado ilegal y hubiera terminado varios procesos que se han iniciado. Pero en este caso no está pasando eso y uno podría entonces pensar que hay, digamos, algún nivel de afinidad entre el pensamiento del juez con la política ¿Afinidad gubernamental. O hacerle caso, una especie de estar subyugado, digamos. Podría ser, o sea, aquí hay muchas posibilidades, pero lo que les quiero decir es que los jueces que se han colocado se pusieron para respaldar las acciones que va a tomar el Ejecutivo en su momento dado, ¿sí? Entonces, ahí también vemos otra falta de independencia en el órgano judicial. Entonces, y ustedes como Acción Ciudadana tienen acceso a vigilar que no se violen los derechos humanos, en este caso de los privados de libertad. nosotros no nos dedicamos al tema de derechos fundamentales. Hay otras organizaciones que sí se dedican a este tema. Y estas organizaciones han presentado una serie de informes donde muestran que se están dando vulneraciones al debido proceso, a la libertad de las personas, a la integridad de las personas, a la vida de las personas. A las torturas dentro de las cárceles. Todo eso ya está documentado, hay informes que han presentado organizaciones de sociedad civil donde se documenta todo este tipo de casos. Entonces, el punto es que estábamos con un órgano judicial lento, muy cuestionable en algunas resoluciones, ¿sí? Y ahora tenemos un órgano judicial más plegado al poder político que hace un par de años. O sea, están mucho más... Yo creo que es más complicado más el panorama. digamos, Es más complicado el panorama de independencia judicial. ¿Cree usted, licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, que nuestra democracia está en peligro? Yo siempre he dicho que antes del 2019, antes de 2021, teníamos serios problemas democráticos, ¿sí? Siempre habían déficit de la democracia. No resolvía algunos problemas, los operadores del sistema respondían a ciertos intereses, eso creo que nadie lo puede negar, eso estaba pasando. Eso viene de la colonia. Claro, pero había, digamos, un balance de poder, había un margen de maniobra para ir construyendo institucionalidad democrática. O sea, estaba eso mínimo y se venía construyendo. Yo siempre pongo de ejemplo el tema de la transparencia. Ya los funcionarios cumplían con la ley de acceso a la información, estaban entregando información, ya teníamos una sala de lo constitucional independiente que con la destituida también tenía ese margen de independencia. Ya la Fiscalía, cuando usted apuntaba a eso, ya estaba llevando a juicio, a algunos funcionarios por corrupción. O sea, se estaba comenzando... Los pininos. Sí, o sea, no le podemos llamar de otra manera. Pero creo que se estaban sentando las bases para que el país creciera en institucionalidad democrática. Pero eso se vino abajo desde 2019 y terminó en 2021. ¿No hay separación de poderes? No hay nada. Yo siempre digo que la ruta que lleva El Salvador es a convertirse en Nicaragua 2.0. O sea, a eso vamos, un autoritarismo ya que puede transitar a una dictadura en un corto plazo. Esto nos lleva a que hablemos un poco de la reelección presidencial. ¿Cuál es su opinión? Es corta mi opinión, es inconstitucional, es ilegítima.
pero era posible si se hubiera llevado el debido proceso. ¿Es correcto que No. una asamblea lo propusiera para que la siguiente, una Reformando la Constitución. No, reformando la Siguiendo el Constitución. debido proceso. Claro, reformando la Constitución, pero entonces no le daban los tiempos para competir él. O sea, el tema aquí creo que hay que verlo de esta manera. No es el problema la figura de la reelección, porque esto está en otros países, ¿sí? Por ejemplo, Estados Unidos tiene reelección por una sola vez. O sea, no es el problema la reelección. El problema acá es la forma en que están haciéndolo para que, aunque no está regulado, no está contemplado en la Constitución, se permita la reelección. Ese es el problema que tenemos. O sea, no la figura de la reelección. Si, como usted dice, como país y con los partidos llegamos a un consenso político de que hay que aprobar la reelección, entonces reformemos la Constitución, reformémosla. Con el debido proceso. Con el proceso que establece la misma Constitución y establezcamos la reelección. Podría haberse esperado este periodo y presentarse. Es que Al así, fin- así es está que estipulado, era- así está estipulado. O sea, podría haber sido esta una solución, pero Pero ya con la reforma igual también, ya tal vez podría después postularse, o sea, porque... Vaya, digamos que va en reelección y lo más seguro probablemente es que gane, ¿va? Sí. Porque tiene un alto nivel de popularidad, porque el régimen, la seguridad, no el régimen, la seguridad en el país se siente. Sí. Va, eso es innegable, eso nadie lo puede negar. ¿Y qué pasaría si se vuelve a reelegir dentro de 5 años? Esa es una posibilidad, o sea, porque al final se está inobservando la Constitución, la prohibición que establece. Dentro de 5 años pueden salir con alguna otra cantaleta de que sí se permite volverse a reelegir y se va a volver a postular. O sea, en este momento, lastimosamente, no es tiempo para las leyes y la Constitución. Estamos en la ley del salvaje oeste, ya donde cualquiera ¿Cree que hace retrocedimos en materia democrática? mucho. Llegamos, Mucho. por ejemplo, a los regímenes militares. más o Vamos menos. para eso. Ustedes ven en la vida nacional, la Fuerza Armada está presente en todos lados. Lo ha metido este gobierno hasta para andar, incluso aumento de miembros, ¿verdad? sí, hasta para el tema del lago, hasta la Fuerza Armada metida. Entonces sí hay un retroceso democrático grande, pero hay que decirle a la gente, mire, que usted tenga seguridad, que usted tenga y que aplauda al gobierno, eso no lo convierte en un régimen democrático. Eso no es un régimen democrático, porque la gente cree que porque ahora tiene algunas cosas resueltas, hay democracia. No es... Sí, pero usted me está diciendo que la gente cree que tiene alguna cosa resuelta. ¿Y la comida? O sea, que hay miles de no, personas claro, que pero hacen un solo mire, tiempo. no, sin duda, hay una serie de situaciones nacionales que no están resueltas, pero la gente, ¿qué es lo que le dice? Me quitó al pandillero y con eso yo me doy por satisfecho. Porque le quitó la ¿Ya? extorsión. Me soy satisfecho. Pero lo que quiero decir es que eso no es un indicador de democracia. No es un indicador de democracia el tener, digamos, algunas cuestiones resueltas. Ya estamos hablando, cuando hablamos de términos democráticos, es que se respeten sus derechos, ¿sí? Alguien me va a decir, pero si me respetan, vaya a ver los 6.000, 7.000 detenidos injustamente. A esa gente no se le está respetando el derecho. ¿Solo 7,000? Uno hablaban de más. No, los datos que yo he escuchado son 7.000, 8.000 detenidos arbitrariamente. Injustamente, inocentes, pues. Claro, que inocentes. están detenidos, ya, eso. Un gobierno, una democracia es donde su gobierno le rinde cuentas. Eso es una democracia, no le oculta la información. Separación de poderes. Donde hay separación de poderes, ¿para qué? Para que el día de mañana a usted, si lo detiene la policía y lo está procesando la fiscalía, usted tenga posibilidad que el órgano judicial le diga, no, momento fiscalía, momento, usted está violando el derecho a esta persona O sea, es que inocente. hoy por hoy no se puede No poner hay. un habeas corpus, por ejemplo. No, hay 200 o 300, no sé cuántos han interpuesto por el régimen de excepción que no han resuelto. Seguimos platicando después del corte, mi estimado televidente. Estamos conversando con el director ejecutivo de Acción Ciudadana, el licenciado Eduardo Escobar. No nos cambie, ya regresamos. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Qué bueno que sigue con nosotros en sintonía de su programa Café con Pan.
Como ya saben, estamos entrevistando al licenciado Eduardo Escobar, quien es director de la ONG u organización de la sociedad civil Acción Ciudadana. Con él continuamos la entrevista. Como sigamos platicando, licenciado Escobar, nos gustaría que nos ilustrara sobre el voto en el exterior. Si tenemos un antecedente de que en la última elección nada más votaron 6,000 de Estados Unidos, digamos, de los hermanos de la diáspora. Hoy, ¿a cuánto cree usted que puede subir esa votación? Y que si esa votación va a estar debidamente fiscalizada por la ONU, la OEA, no sé, por alguien, y si ya se adjudicó a la empresa en el Tribunal Supremo Electoral del que va a llevar el control del voto electrónico. Bueno, antes de contestar, hay que partir de algunos puntos. En esta elección lo que vamos a tener es, digamos, una forma de votación que no necesita de empadronamiento. Recordemos que el voto en el exterior que se implementó en elecciones presidenciales anteriores significaba que si yo vivía en el exterior y tenía documento de identidad, yo tenía que hacer otro nuevo paso, tenía que dar un paso extra para poder votar, que era empadronarme. Ya, ahora el empadronamiento se quitó. Es decir, con solo tener el documento de identidad y el pasaporte, yo puedo votar desde el exterior. Vencido, ¿va? Y pueden ser vencidos. Entonces, sí, entonces ¿esto qué es lo que significa? Que antes podíamos tener 12,000, 15,000 empadronados, o sea, personas aptas para votar. Ahora tenemos cerca de 800,000 personas aptas para votar en el exterior. Entonces, particularmente en Estados Unidos. Esa ya es una diferencia, o sea, el que tengamos un universo mayor de votantes. Ahora, ¿cuántos irán a votar? Eso, digamos, es algo desconocido. Subjetivo. Sí, o sea, no podríamos decir. Lo que sí podemos decir es que hay mayor cantidad de votantes, es decir, pueden... mayor cantidad de votantes, mayores oportunidades. De que aumente y que aumente. Es que de aumentar, va definitivamente. Pero, ¿cuánto? Pero no podría decir un cálculo, porque por eso es que han implementado la votación electrónica por internet, ya para tener la mayor más fácil, para que sea más exacto, que sea más accesible. Usted se mete a la exacto, y uno vota. Yo no puedo decir cuántos votarán, porque hasta el momento yo no he visto una encuesta que se le haya realizado a salvadoreño exterior si está interesado en votar, ya, porque recordemos un punto. Correcto. O sea, en todo caso, quienes pueden estar interesados en votar en el exterior son los salvadoreños en el exterior de primera generación, o sea, los que se fueron primero. Porque todavía los patriarcas tienen todavía una relación, un vínculo, pero, por ejemplo, los nietos de este primer salvadoreño en el exterior, ellos ya no se sienten salvadoreños, no se identifican con el país, no les importa lo que pasa acá. Ellos pueden escuchar el himno nacional y no les va. Exacto, o sea, las segundas, terceras generaciones ya no están tan vinculadas con el territorio. Imagínese lo que usted está diciendo. Yo he vivido en Estados Unidos y allá es trabajo y trabajo y trabajo. Sí. Lo que menos piensa el salvadoreño que vive allá en el exterior, en este caso en los Estados Unidos, votaron. Y en todo caso, a usted le interesa la política, pero de allá, porque si se toma una decisión que le afecte, pues, o sea, le interesa. Yo con familiares, y es cierto, allá me dicen, no, si aquí no me interesa, los que yo conozco. Claro, hay quienes que sí, hay quienes que sí, hay un porcentaje, pero lo que usted dice es bien cierto, es bien subjetivo poder aventurarse a un número de votantes. Sí, no sabemos. No se va a saber hasta que haya un resultado. Claro, sí, o sea, pero lo que sí hay que decir es que se ha puesto el sistema a disposición de la ciudadanía para facilitar el voto, ya con el voto en el exterior, o sea, y esto puede significar que haya una votación mayor. ¿Por cuántos? ¿Puede haber transparencia en ese voto electrónico? Eso es lo que esperamos y esos es, digamos, los señalamientos que se hacen con esta implementación, el tema de la seguridad, es decir, que no se manipule el sistema, que no porque hayan 800,000 de repente aparezcan 300,000 votando que nunca votaron, pero aparecen como votos reflejados, ya, porque alguien pudo manipular el sistema y cambió los resultados. ¿Cómo verificar o auditar eso o estar ahí? Es que ese es el punto. Es parte de la empresa, me imagino. Es que ahí también, yo creo que Acción Ciudadana tiene
tiene mucho que ver ahí, ¿no? No tanto, porque se necesitan expertos informáticos para hacer esas auditorías. O sea, porque lo que usted va a ir a verificar el algoritmo de la aplicación... Sí, usted como Acción Ciudadana puede contratar, con apoyo internacional, obviamente, a estos expertos informáticos para que hagan ese tipo Aquí de más auditoría. se necesita el músculo estatal, o sea, se necesitan muchos recursos, porque esas personas no cobran $5,000, Sí. no cobran $5,000, o sea... Y aparte de eso que es eventual, ¿verdad? Entonces, Claro, no, es que, o sea, lo que les quiero decir es que se está facilitando la votación en el exterior, que eso es positivo, pero el punto es que hay todavía dudas sobre la seguridad del sistema, que no se vaya a manipular, y también hay un tema que está vinculado al tema de transparencia, o sea, si se puede, por ejemplo, acceder al código fuente de la aplicación. ¿Para efectos de qué? De verificar el funcionamiento, que no se le vaya a asignar, si se vota por este candidato, no se le vaya a asignar a este otro, etcétera. Todo ese tipo de cosas que hay que verificar. ustedes están en la línea de transparencia con su organización. Creo que entra en esa órbita el Tribunal Supremo Electoral. ¿Tienen alguna información ustedes de cómo va la elección de la empresa que estaría encargada del voto en el exterior? No, solo lo que sabemos reportajes. por reportajes. O sea, nosotros no hemos tenido como organizaciones reunión con la autoridad electoral para, digamos, saber cómo va el proceso. Solo lo que se conoce por opiniones de los magistrados. La información que ellos van dando. Que ellos van dando, ¿verdad? Eso, que hasta la fecha lo que sabemos es que no se ha asignado todavía a la empresa. ¿Y no hay se, un plazo de ley? Ya se venció. Y lo prorrogaron, creo yo. Creo que sí, si no Creo mal que recuerdo, le creo que le dieron un transitorio, no me recuerdo. Pero ya está cerca también, me imagino, de... Sí, o sea, el punto es de que por ser primera vez que se implementa esto, ya tendría que estarse probando, ver la seguridad, que no se manipule, etcétera. O sea, ahí hay un problema. ¿Estamos justo a tiempo para cumplir el calendario electoral? El voto en el exterior, o sea, creo que todavía sí está dentro del tiempo, pero va a quedar muy poco margen para hacer las pruebas de seguridad, de que si se puede hackear o no el sistema, etcétera. Después de este lanzamiento, que por cierto lo hicieron bastante sin bulla, la inscripción de la presidencia y la vicepresidencia en Nuevas Ideas, ¿verdad? Lo hicieron a las 12 de la noche y no dijeron nada. La pregunta es, ¿cómo va a reaccionar la comunidad internacional en este siguiente mandato presidencial? Una buena pregunta. O sea, me imagino que no van a romper relaciones con El Salvador, así como no lo han hecho con Nicaragua. Ya Nicaragua tiene Ya varios relaciones. periodos. Sí. O sea, yo no creo que haya un mayor, digamos, distanciamiento de la comunidad internacional con El Salvador. O sea, está el caso de Nicaragua, que no ha pasado eso, pues. Entonces yo creería que aquí va a ser lo mismo. Más allá tal vez de algún comunicado, algún pronunciamiento o alguna opinión que se vierta de la irregularidad de la Pero reelección. con la popularidad que tiene el señor presidente de la República, quizás vamos para 20 años, probablemente. Sí, yo creo que no hay que lo limite para una reelección indefinida. Sí, Por eso porque es que, si se reelige ahora, se va a reelegir por eso es después. que yo mencionaba el tema de vamos a caminar a una Nicaragua 2.0, o sea, tener a un dictador en el país. O sea, ahorita todavía estamos en un sistema más autoritario que democrático, un sistema autoritario. Ya vamos a transitar con la reelección, acercándonos a un tema de dictadura cada vez más, ya que se puede consolidar en un par de años. El hecho de que sea la reelección, que se organicen elecciones, participe una buena cantidad de personas, ¿no le da cierta legitimidad, aunque estén fuera de la ley, como en este caso la Constitución podría ser? El punto es que se puede seguir haciendo elecciones. En Nicaragua hay elecciones. Ganan la mayoría el partido oficial, gana la mayoría legislativa, gana la mayoría de todos los consejos municipales. Toditito, el 100%. Sí, creo que ahí el 100% ganan. O sea, hay elecciones. Bueno, es que ya no hay oposición. Pues sí, pero hay elecciones. O sea, la elección no es indicador de Y democracia. hacia eso vamos, porque vaya, hoy solo con la por sí. reducción de los municipios, la reducción de los diputados, que por cierto, la reducción de los diputados, la población la mira bien.
Sí. La mira bien. Y es que, aunque siguiendo la lógica de la pregunta, uno puede decir, sí, pero la gente llegó a votar, se expresó. Claro, pero cambiaron las reglas antes de la elección, ¿ya? Y las han puesto a favor del partido Nuevas Ideas. Porque eso es lo que han hecho. Han puesto todo favorable al presidente. Si le sale el tiro por la culata? No sé, si se mantienen los niveles de apoyo que muestran las encuestas, no creo que le salga el tiro por la culata. Pero en Guatemala hay tela que cortar ahí, pero, son diferentes. pero lo que quiero decir es escenarios. que si al final, o sea, puede haber el surgimiento de alguna fuerza de oposición que pueda hacer contrapeso, el problema es que con todos los cambios electorales se reduce esa posibilidad. Entonces estamos hablando de que en El Salvador va a haber elección, sí va a haber elección, pero una elección confeccionada, como un traje confeccionado a la talla del Partido Nuevas Ideas. Bueno, vamos a esperar a ver qué resulta. Vamos a estar casi terminando este programa. Licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Yo, como siempre, quiero enviarle un mensaje a la población salvadoreña, y es este: que hoy Dios les bendiga sus corazones, sus hogares, sus vidas, sus familias, sus trabajos, sus proyectos, sus finanzas y sus seres queridos. Tenemos nada más un par de minutos para que usted se pueda despedir de la teleaudiencia, licenciado Eduardo Escobar, y gracias por habernos acompañado e ilustrado en esta bonita entrevista. No, gracias por la invitación y siempre a las órdenes, y solo pedirle a la ciudadanía que nos sintoniza que se informe, que lea, que vaya a revisar las leyes, que vaya a ver que tiene ciertos derechos, que el gobierno no puede pasar por encima de ellos, que vaya a ver si el gobierno es transparente en cómo se están manejando los fondos públicos. Ese es, digamos, el llamado, y ese es el deber que tiene la ciudadanía, porque viene una elección que es importante para el país y que necesitamos que el ciudadano esté informado para ejercer un buen voto y no votar solo por el eslogan, solo por la cancioncita, solo por el nombre, sino que votar con conocimiento por las mejores personas. Muy bien. Muchas gracias, licenciado Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Él ha estado con nosotros en esta oportunidad en su programa Café con Pan. Los esperamos para la próxima, siempre en Canal 67. Gracias. Bendiciones. Finalizamos la entrevista Café con Pan, una entrevista formalmente informal. Los conceptos vertidos en el programa anterior son responsabilidad directa de quien los emitió. En ningún momento representan la línea editorial de esta estación televisora.